Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, diálogo con juristas, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, producido por el capítulo occidente. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Óscar Álvarez del Toro. Doctor, ¿cómo estás? Qué Alberto, gusto tenerte en La Toga. Al contrario, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes y en el capítulo. Muchas gracias en el capítulo de nuestro colegio, y pretendemos con este programa dialogar, conversar y que también pues, los demás compañeros y demás personas que nos siguen en las redes te conozcan. Y bueno, quisiera comenzar con tu tesis doctoral. Le damos mucho énfasis y reconocimiento a todos aquellos que han alcanzado ese grado máximo de estudios, como es tu caso, y tú eres doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. ¿Es así? Así es. Parece interrogatorio de no se me quita la ahorita, es así, pero es así. Muy bien, doctor. ¿De qué fue tu tesis? Mira, mi tesis fue de un tema que tiene que ver con la profesión o con la rama del derecho a la que me he dedicado, ¿no? Ajá. Que es en el ámbito fiscal. Sí. Y nos encontramos con una problemática del cumplimiento de las sentencias que emitía el tribunal entonces fiscal, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque esas sentencias se emitían, pero para el cumplimiento pues no hay en la legislación hasta el día de hoy mecanismos para hacer realmente efectiva esa sentencia. ¿Te refieres a sentencias favorables al particular? Exactamente. Entonces mi tesis tiene por título el cumplimiento real y efectivo de las sentencias de condena emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tema de tutela judicial efectiva. La ejecución es un punto fundamental de la tutela judicial. Exactamente, uno de los puntos vértices fue la tutela judicial efectiva. ¿Y cuál fue tu propuesta, tus conclusiones? Yo concluyo diciendo o propongo una reforma a la ley. Sabemos que en amparo, tú también eres experto en amparo, sí hay mecanismos a través de los cuales podemos lograr el cumplimiento de las sentencias. ¿Y qué responsabilidad del Exactamente, propio juzgador, ¿no? Porque incluso se puede consignar a la autoridad que no cumpla, el juez inmediatamente. Separarlo del cargo y consignarlo. Y yo propongo acá incorporar en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo un mecanismo similar en donde una vez emitida la sentencia que quede firme y que sean sentencias de condena, por lo general cuando la autoridad tiene que devolver alguna cantidad de pago del indebido o algún impuesto, tenga, como ya lo tiene hoy, 4 meses para cumplir su sentencia, pero que si en el plazo que se le otorga a la ley no cumple, ya haya otras medidas como es el requerimiento, y si no, en 24 horas, pues consignas al Ministerio Público, ¿no? Y sin embargo, hace referencia a sentencias de condena de carácter patrimonial. Y ahí el tema presupuestal, ¿cómo se resolvería cuando no está en el presupuesto de ese ejercicio anual la posibilidad de cumplir con esa condena? Que es uno de los problemas que enfrentan los distintos ayuntamientos del Estado de Jalisco con condenas laborales que se llevarían sus presupuestos. ¿Cómo logras en tu propuesta la tutela judicial efectiva, pero también la realidad del presupuesto, por lo menos en el ejercicio en que se da la sentencia? Mira, ese tema que tocas es muy cierto. Ese problema lo encontramos en los municipios para el cumplimiento, pero la federación no tiene esos problemas porque casi todos son devoluciones de impuestos que ya se pagaron. Entonces ya los tienen en sus arcas, es simplemente devolver por pago de lo indebido. Y el patrimonio municipal, que no sería la competencia de este tribunal que te refieres, Federal de Justicia Administrativa, no es el supuesto. Entonces aquí la autoridad es la autoridad federal, que no tiene un tema presupuestario tan grave como lo tendrían otros municipios, sobre todo de menor tamaño. Entonces es viable en ese sentido. Sí, así lo manejamos, porque la ley nos maneja un recurso que es la queja, pero la queja se puede interponer por una sola vez, una sola ocasión. ¿Y qué pasa si la autoridad es omisa o reincidente?
pues ya no podemos. Y eso sucede que Se han dado casos, se dan muchos casos. Ajá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos al medio extraordinario de defensa, que es el amparo, ¿no? Ajá. Nos tenemos que ir a un amparo indirecto y a través del juez lograr la ejecución que pudiéramos haber logrado antes, pero puede ser que un asunto, en este caso, pues se vaya a 4, 5, 6 años, ¿no? Para la ejecución. Claro. ¿Y cómo sucede? Pues lo hiciste en Madrid, tu tesis doctoral, tu estudio no fue sobre el sistema, bueno, supongo sobre el sistema español, pero seguramente una cuestión de derecho comparado, pudiste ver cómo sucede en otros sistemas jurídicos. ¿Cómo es en otros sistemas jurídicos esta problemática? ¿Cómo se resuelve? Exactamente, mira, nos enfocamos en el derecho mexicano, pero sí tomamos algo de derecho comparado, del derecho español, del derecho francés, donde hay unos mecanismos en donde sí se puede exigir el cumplimiento de una mejor manera, ¿no? Hay ciertos mecanismos que prevén la ley, que el legislador en México se ha quedado corto, se ha quedado chato, a lo mejor por cierto miedo a tratar de forzar al Ejecutivo, ¿no? A cumplir sus sentencias. En otros países sí ha ocurrido esto, sí hay mecanismos a través de los cuales se puede lograr esto. Ok. Y bueno, estás en el mundo del derecho fiscal, que con eso iniciabas tu exposición, que es a lo que te has dedicado. ¿Y cómo entras al mundo del derecho fiscal? Mira, yo desde que inicié la carrera nunca pensé dedicarme a lo fiscal, sí. Voy a ser sincero. Yo pensaba litigarme a lo civil. Ah, vaya. Ajá. Litigar. ¿Tú la carrera la estudias en la Universidad de Guadalajara y la preparatoria también? En la UDG. Pero en Ciudad Guzmán. Sí, yo soy de Ciudad Guzmán. Ajá. Ahí nací, crecí. De ahí son tus dominios. De ahí es mi familia. Ajá. Estudié la preparatoria ya. Ajá. Ya cuando terminé la prepa ya todavía no había centros universitarios, entonces me tuve que venir acá a Guadalajara a estudiar la carrera, la Facultad de Derecho. Afortunadamente salí en listas y durante todo el transcurso de mi carrera estuve más relacionado con el tema civil. ¿Y trabajaste, recién llegaste a Guadalajara, en algún despacho? No tanto. Tuve más experiencia porque mi papá era abogado, notario público. Era notario público y... ¿Notario público en Ciudad Guzmán? En Zapotiltic, Jalisco. Zapotiltic. Entonces, en esa época los juzgados los abrían los sábados. Sí. Y los sábados nosotros litigamos procedimientos sucesorios, Ajá. Entonces nos servía de práctica. Que prácticamente no se radicaban en sede notaria los procedimientos sucesorios. Exactamente, eran en juzgado. Y yo seguí con la idea de por lo eso civil. te veías como civilista, sí. Y comprendió también el derecho familiar. Exactamente. Y ya fue cuando iba a prestar el servicio social que dos amigos me dijeron, oye, ¿no te interesa meterte al tribunal fiscal? En ese entonces, a prestar el servicio. Que tú para nada veías el derecho tributario. Para nada. ¿Ya habías llevado la materia? La estaba llevando apenas, la empezaba a llevar. ¿Y no te había todavía enganchado? No, pero dije, bueno, si es una manera de cumplir ya con el requisito del servicio social, pues me meto. ¿Y quién era tu profesor de Derecho Fiscal? Antonio Jiménez González. Extraordinario profesor. Sí, muy buen maestro. Muy duro y muy cruel en sus comentarios, pero extraordinario, sí, extraordinario muy maestro. Buen maestro, sí. Con mucho conocimiento, de derecho comparado también. Sí. Muy interesante. Entonces, pero ya cuando, todavía no te veías como fiscalista. No, hasta cuando ya empecé ahí con su clase y ya estaba prestando el servicio, pues ya me empezó a interesar un poco más. Ajá. Lo fiscal. Y ya posteriormente, pues mi socio, lo conoces, Gustavo Amezcua, me invita a... ¿Pero ahí lo conoces en el tribunal? No, él me dio clases. Ah, él te dio clases. Me dio clases en la facultad. De Historia del Derecho nos comentaba él en otro programa. Ajá. Y después lo dejé de ver por un tiempo, ya después... Pero ahí era una relación profesor-alumno, no sí. Había una acción de amistad horizontal. No. Coincidimos en el tribunal fiscal, él posteriormente se fue, y después me invita
a trabajar en... Entonces tú seguiste en el Tribunal Fiscal. Sí, yo seguí en el tribunal, prestando mi servicio. ¿Y ahí ya te enganchó o todavía no te veías todavía como fiscalista? Fíjate que todavía no, Ajá. porque como no tenía un trabajo dedicado a eso, simplemente prestaba mi servicio, Ajá. no estaba tan enganchado. ¿Y entonces cómo te agarra? Pues ya después Gustavo me invitó a colaborar en el despacho donde él trabajaba, que era KPMG, Ajá. y pues ya ahí nos metimos, era de lleno en lo fiscal, ¿no? Y ahora es tu principal actividad el derecho fiscal. Sí, el litigio fiscal. El litigio fiscal. Eres litigante. Litigante fiscal. Y eres notario público también. ¿También? ¿Sí te veías como notario? Fíjate que fue el cambio, ya después cuando estaba en lo fiscal ya no me veía yo como notario. Ajá. Pero posteriormente pues las circunstancias se fueron dando. Mi papá era notario, mi hermano era notario. ¿Eres notario? Es notario mi hermano. Entonces se presentó la oportunidad de intentarlo y se dio y tengo 12 años ya como 12 notario. años como notario, número 91 en la ciudad de Guadalajara. Una responsabilidad muy importante. Claro. Y también relacionado con el tema tributario, todas las responsabilidades que tienen y la forma que hay que preparar los actos jurídicos y su repercusión fiscal. Entonces no es muy ajeno el derecho tributario al derecho notarial. Claro, y eso ha sido interesante para mí y para nosotros. Y un como plus, despacho. ¿no? Un plus para sí, ustedes. Porque todas las operaciones inmobiliarias tienen consecuencias fiscales. Entonces analizamos y vemos todas las consecuencias que puede traer cierta operación. Y ha pasado algo también, y tú lo has de saber, como litigante uno pues siempre es aguerrido y aventado, ¿no? Vamos a defenderlo, vamos a pelearlo. Pero yo a veces me tengo que quitar la cachucha de litigante y me tengo que poner la cachucha de fedatario, de notario público. Y de la seguridad jurídica. Y tengo que ser conservador. Claro. Entonces como notario soy muy conservador en el tema de los impuestos, precisamente porque conozco cómo es todo. Pues diríamos conservador, pero yo creo que más bien responsable, ¿no? Responsable porque algo que se demanda a los notarios es precisamente que den seguridad jurídica, que impuestos que retengan nos enteren y que no estemos en algunos vicios que han sido algunos señalados, ¿no? Entonces tener la confianza de que oír ante un notario que entiende la responsabilidad que se le ha confiado y que en tema tributario no te deja un problema, ¿no? Claro que sí, creo que es un punto bien fundamental. O sea, el impuesto que se retenga se debe de enterar, pero adicionalmente vemos la interpretación. A ver, de acuerdo con la interpretación de la ley, hay o no la causación del impuesto. Entonces ya nos metemos a ver esos temas y cuando hay elementos, pues lo aplicamos, ¿no? Pero siempre con el ámbito de un poco conservador. Sí. Y protegiendo sobre todo el patrimonio de los clientes, que son los que piden nuestros servicios. Oye, y el perfil y el mundo, digamos, de los notarios y de los notarios no litigantes, de los notarios de pura cepa, en relación o confrontado con litigantes como tú en el área tributaria, ¿es muy distinto el perfil? ¿Cómo vives estos dos? Pregunto si es muy distinto y cómo vives o cómo percibes estos dos mundos del notario y del litigante. Mira, digamos, el gremio del colegio de notarios y toda tu actividad y la relación que tienes con los abogados postulantes, con los contadores, con los abogados en ejercicio más allá de la notaría. ¿Es muy distinto ese mundo? Por regla general, no todos los notarios son litigantes. Hay notarios que nunca han litigado. Hay otros que sí han litigado mucho y civil y mercantil, ¿no? Entonces, el notario que no es litigante tiene una visión un poco diferente al notario que es litigante, ¿sí? Como bien lo dices, yo por mi actividad como notario y como abogado fiscalista, tengo mucha interacción con contadores. Y a lo mejor, por ese rol, algunas cosas las puedo comprender un poco más fácil, ¿no? Que eso no implica el que no todos la puedan entender, pues todos la pueden entender siempre cuando lo estudien, ¿no? Pero de alguna manera se me facilita un poco más o llegar al análisis o ser más profundo en ciertas cosas.
En el medio corporativo, que también me gusta mucho, pues hay notarios que son muy expertos y especialistas en todo lo mercantil y lo corporativo. Yo me he metido mucho también porque me apasiona, me llama mucho la atención, y todo el ámbito societario tiene mucho que ver también con lo fiscal. Sí, desde luego, claro. Y pasar y superar esas actas de esos proyectos de actas constitutivas que las hizo algún notario, de ahí van pasando de uno a otro, y sin mayores modificaciones, sin que fueran actas constitutivas modernas previendo derechos de las minorías y cláusulas de salida y de arrastre y demás. Pues el derecho corporativo y un especialista como tú pues permite tener actos jurídicos a la altura de las circunstancias actuales, ¿no? En base a tu gusto por el estudio del derecho corporativo, ¿no? Claro, y también cuando te encarga algún cliente a ver un acta, vamos a hacer un decreto de dividendos o un reembolso de capital, pues tenemos que ver no solamente lo meramente corporativo, sino que nos metemos también a lo fiscal. Sí, y no es protocolizar eso, exactamente. Pues es un acto formal, es todo lo que... A ver, pues vas a hacer un decreto de dividendos, primero pues ya aprobaste los estados financieros, hay utilidades, ya separaste la reserva del fondo. Exactamente, entonces son varios temas que uno tiene que analizar a conciencia para darle seguridad precisamente a los clientes y que el trabajo esté bien hecho. Otros temas muy delicados en el servicio notarial es la cuestión testamentaria, ¿no? He escuchado en tus colegas que el honorario no se corresponde con la responsabilidad que se llega a tener, y mucho menos en ese mes de un el servicio, mes del sí, porque hay una gran responsabilidad, ¿no? Sí, ciertamente, pues, sabemos que el mes del testamento, que es septiembre y que siempre se pasa a octubre, pues es una manera de que el notario dé un servicio social, ¿no? Porque el costo son 2,000 pesos. Pero bien lo dices, creo que no, la responsabilidad que tiene el notario en un testamento es muy grande. Y tú lo has visto porque hay muchos juicios en donde se demandan las nulidades de testamentos, a veces con razón, a veces sin razón, pero involucran a los notarios. Entonces tiene una responsabilidad muy grande. Incluso a veces se ven envueltos los notarios en juicios en que sin deberla ni temerla ya están metidos ahí, y por lo que cobraron por ese testamento, que fueron 3,000, 4,000 pesos, pues creo que no representa. Se ha subido un poco el arancel, pero creo que de todos modos sigue estando bajo comparado con la responsabilidad que tiene el notario, ¿no? Porque en el testamento tú dispones de tus bienes para el momento de tu muerte, y ahí es la trascendencia de quiénes van a ser los herederos, la continuación de ese patrimonio. Y el conflicto familiar, totalmente ajeno al notario, lo arrastra necesariamente por haber autorizado ese testamento siguiendo la voluntad del testador. Exactamente. Y bueno, como litigante, pues vives el día a día de la intensidad de los términos, ¿no? Parece ser que si nos dicen 30 días, el día 30 es el que debemos de presentar la contestación o la demanda, aunque no sea lo ideal, pero pues así sucede frecuentemente, que los términos son para agotarse hasta el último momento. ¿Y cómo vives tú esa tensión, ese estrés de los términos, pero al mismo tiempo tu notaría y la atención con tus clientes y los avisos que tienes que extender y demás? ¿Cómo logras combinar esas actividades tan importantes? Pues mira, ha sido un trabajo de todo el equipo, hay que reconocer, tenemos un buen equipo del despacho, del abogado, del despacho de los litigantes y de la notaría. Entonces hemos dividido, nos hemos organizado, es muy importante la organización para tener un control de términos, de análisis de asuntos, de programación de juntas previas, y también del lado de la notaría, pues de firmas, programar avisos, programar todo, y el análisis también de los documentos, porque muchos piensan en ocasiones que pues una compraventa es muy fácil, es lo más fácil del mundo, o una protocolización de un acta de asamblea, pero eso implica el analizar que en registro, una compraventa en registro esté correcto, en catastro esté correcto,
que no haya errores desde en la las superficie, escrituras, superficies, son muchos temas, hasta los nombres, ¿no?, de las partes. Y ahora la seguridad, la delincuencia organizada metida en robos de identidades y demás. Las validaciones. Que ahora es muy afortunado lo que sucede en Jalisco con el convenio que tienen con el INE. Con ¿no? el INE, exactamente, a través de ese convenio ya podemos validar las credenciales del lector. Tenemos un sistema a través del cual se valida las huellas digitales y reconocimiento facial. Y el reconocimiento facial. Entonces es un poco más difícil que puedan meternos un gol, ¿no?, con una suplantación de A persona. no ser que llegue un testimonio de un poder, de otro notario o de otra entidad que no tienes la certeza que sea realmente quien lo hubiera otorgado, ¿no? Y en esos casos tenemos el cuidado de solicitar una validación al fedatario que lo haya otorgado. Queriendo se puede dar seguridad, Sí. seguridad al cliente. Y hablabas de organización, entonces el tema de la administración y un despacho tan aclientado y con un número muy importante de abogados y de personas que integran el equipo, la administración es fundamental, ¿no? Sí, y creo que es algo que no nos enseñan en la facultad. Así es, la vida te lo enseña y Esa- a veces de manera muy ruda, ¿no? A veces a base de errores, pero es fundamental. Eso ha sido gracias también a mi socio. Mi socio, desde que iniciamos el despacho, él empezó un curso, otro curso de organización, de manejo de despachos, de todo, de finanzas, que creo que nos ha servido para tener ciertos controles, ciertos métricos, porque acuérdate que en un despacho, pues tenemos que sacar el trabajo, los términos, tenemos que cobrar, tenemos que pagar nómina, pagar impuestos, o sea, son muchas cosas que tenemos que tener previstas y tenemos que tener un equipo que esté capacitado para eso. Y algo que no es tan común, por lo menos en Guadalajara, cada vez más, pero no tan común, y que con ustedes ha sido una relación muy virtuosa en la sociedad, ¿no? Que han tenido una sociedad ya de ¿cuántos años llevan Gustavo y tú? 23 años ya. 23 años. No es tan común, no lo ves con tus pares, ¿no? Muchas sociedades, ¿no? No, es difícil encontrarte, sí te encuentras socios de muchos años, pero creo que eso es el compromiso y las ganas de jalar para el mismo lado. Y el respeto Exactamente, no en todos los aspectos se va a coincidir, pero pues hay que estar por lo mejor, la mejor decisión para la organización. Claro. Entonces, regresando, te veías como civilista y terminaste como fiscalista, pero nunca litigaste en el derecho civil. Sí litigué, o bueno, nomás llevé procedimientos sucesorios. El civil nunca litigué. Y hoy ya en la notaría, pues ya veo procedimientos sucesorios. No litigamos civil, en el despacho tampoco. No litigamos. ¿Y cuál es tu visión de cómo podrías hablarle a un Oscar Álvarez? El maestro Antonio Jiménez te dio clases en sexto semestre. Fíjate que yo fui a un Oscar Álvarez, bueno, tú estabas en cuatrimestres, pero sí. correspondía, en los semestres, correspondía al sexto semestre. Sí. Yo lo recuerdo porque fue un extraordinario, y es afortunadamente todavía vive, estaba muy bien, pero un extraordinario maestro, y sus comentarios, Sí. además de ser muy brillante, pues te provocaban la risa, porque sus ironías y demás, que ahora sería imposible en un salón de clase. Sí, ya cambió las todo. ironías con que él te provocaba a estudiar, no era una cuestión de ofender, sino de provocar, de sacudirte. Entonces, un Oscar Álvarez que estuviera iniciando clases de tributario o antes de tomar, y que pensara que quizás el derecho fiscal sería un camino, que ahora son mucho más los que lo toman, Sí. mucho más. ¿Qué le dirías si él te preguntara sobre la idea de ser fiscalista, de ser un especialista en derecho tributario? Yo le diría que adelante, porque es una rama del derecho muy bonita, pero implica mucho estudio. Mucho estudio constante, análisis, en donde hay que crear, en casi no hay demandas iguales, salvo cuando uno pelea multas o cosas así, pero cada juicio es diferente. Tenemos que analizar y crear, y yo diría adelante, porque eso te permite un desarrollo más completo. Cada vez más competida esta especialidad.
¿O aún no es tan competida? Pues mira, a mí me da gusto que haya más fiscalistas, y yo no los veo como competencia. Me alegra, me da gusto, porque hay más colegas con los cuales podemos intercambiar opiniones, experiencias, comentarios, enriquecer o compartir sentencias, ¿no? Que eso yo lo veo muy bueno. Hay alguien con quien más platicar. Y en esa competencia o en esa convivencia, que no lo ves como competencia, ¿sigue siendo un área de especialistas sano o ya se empieza a corromper? Y no digo corromper en el sentido que es evidente corrupción de los no fiscalistas que sean los factureros, ¿no? Sí. Me refiero a corromper en el sentido de que se estén pirateando el trabajo, alguien vaya mucho más honorarios no proporcionados a la responsabilidad con el ánimo de obtener ese cliente. ¿Es sano todavía el mercado o el gremio de los fiscalistas? Sí, sí es sano. Yo te diría el 80%, un porcentaje, el 80% es sano. Sí, no deja por ahí a veces de haber algún despacho o algo que por quedarse con el cliente se baja muchísimo con los honorarios, pero a la postre ya se acaban arrepintiendo. Todos sabemos que eso no conviene, ¿no? Porque es un asunto que te va a implicar muchísimo y por el cual cotizaste muy poco. Sí, a veces lo haces por error, pero por lo menos que no sea con esa intención. ¿Y tu relación con los contadores? Ustedes siempre muy vinculados con los contadores en una relación profesional y de amistad, que he tenido la oportunidad de estar en sus inauguraciones, en sus eventos, en sus aniversarios, y el común denominador son contadores y todos muy brillantes. ¿Cómo es esa relación entre el contador y el abogado? Fíjate que creo que se complementa mucho, porque los dos nos metemos al tema fiscal, pero el abogado desde el punto de vista jurídico creo que le aporta ese ingrediente adicional que le falta al contador, que trae los cálculos, los números o la lectura de la ley enfocado al cumplimiento de obligaciones. Y después llega el abogado interpretando la norma, viendo los alcances, hasta dónde, si está grabado este acto o no. Entonces creo que es un complemento. La constitucionalidad de la norma. Exactamente. Que es más análisis del abogado, ¿no? Y además el contador no puede pues postular a litigar frente al tribunal, ¿no? Pues no, pero hay contadores muy capaces, ¿no? Que también con a base de la experiencia colaboran con abogados y elaboran muy buenas demandas, ¿no? ¿Cómo ves a la Suprema Corte? La Suprema Corte de Justicia y el derecho tributario y los impuestos. Objetiva, cargada, o cargada hacia el fisco, o en sus distintas integraciones se ha ido modificando los resultados de la Corte o lo que esperan de la Corte. ¿Cómo ves a la Corte en tema tributario? Mira, para dejarlo muy claro, si hablamos de cuestión de principios y demás, pues diríamos la Corte pues va corriendo en temas de personas, sobre el tema de la libre desarrollo de la personalidad, un cambio dramático en el tema de la familia y del tipo de matrimonio, y en temas de libertad, pues también la cuestión de la prisión preventiva, la vemos muy garantista en ciertos temas, en los temas legislativos, pues acotando o anulando las leyes con efectos generales cuando hay un tema de no discusión suficiente en el legislativo. Entonces una Corte que en ese sentido pues ha sido hasta incómoda para el poder, como le corresponde como Tribunal Constitucional, pero quizás todo eso virtuoso para algunos, para otros no tanto, de una Corte, quizás no sea el caso en materia fiscal. Por eso la pregunta, ¿cómo ve el fiscalista a la Corte? O sea, yo te diría, el no fiscalista ve a la Corte como ese Tribunal Constitucional que abre más posibilidades y que otorga más derechos. Sí. Pero, ¿qué es el caso de los fiscalistas? Sí, mira, creo que si lo ves desde esa perspectiva, la Corte ha ido a la vanguardia en muchos temas, en muchas materias, pero en lo fiscal no ha sido así. En lo fiscal hemos tenido una Corte
en donde pues, los criterios han sido prácticamente adversos. En materia, los amparos contra leyes prácticamente desaparecieron, ya no se otorgan los amparos contra leyes, es difícil ganar algún No obstante, el cambio de integración, la modificación, sigue esa misma corriente. Sigue siendo. Todos los litigantes le apostamos al cambio de integración, como bien los señores de la Corte, y llegan nuevos ministros, es probable que tengan otros criterios, pues vamos a intentar la inconstitucionalidad de la norma por esto, este artículo, esto, pero al día de hoy te diría que el criterio sigue siendo un poco conservador por parte de la Corte, no se están concediendo muchos amparos. Uno cuando lee las tesis que salen semana con semana, pues ve, no es inconstitucional, no viola, ¿no? Y eso así es en el mundo, así se percibe en otros tribunales, o es algo muy focalizado en México. Creo que es algo más focalizado en México y hay etapas. Ha habido momentos donde la Corte ha sido muy garantista. Sí, yo recuerdo en los 90s, cuando todavía era la edición que había que hojear los semanarios y que te enterabas buscando tus tesis que te interesaban en materia civil, pues tenías que estar encontrándote cientos, y lo digo de manera literal, de jurisprudencias y tesis aisladas, todas en materia tributaria, y muchos eran justamente declarando inconstitucionalidades. Eso se vino a modificar posteriormente. Sí, en el sexenio de Vicente Fox la Corte fue garantista, en el sexenio de Calderón también por ahí se conseguían amparos. Con Enrique Peña Nieto fue un poco ya más conservadora, pero todavía se ganaban amparos, ¿no? Hoy sí está un poco más complicado, sobre todo, tú bien lo sabes, porque se han cerrado las llaves para poder llegar a la Corte en un amparo. Sí. Ya todo se queda a nivel colegiados, salvo cuestiones excepcionales, puedes acceder a la Corte en un amparo en revisión. Sí, y un amparo en revisión prácticamente discrecional, subjetivo, y ya ni siquiera recurso de reclamación en contra de la no admisión de la revisión. Entonces, el baluarte para ustedes es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exactamente, tenemos que variar y defendernos desde el punto de vista de la legalidad. Ahí afortunadamente el tribunal sigue teniendo buenos criterios, los tribunales colegiados también. Y por lo tanto una buena integración. Resuelven bien, exactamente, hay buena integración. Los tribunales colegiados, no todos, pero en muchas ocasiones resuelven de manera garantista. Entonces creo que eso ha sido un poco el equilibrio que si la Corte no ha funcionado tanto en cuestiones de constitucionalidad en materia fiscal, el Tribunal de Justicia Administrativa y los colegiados nos han venido a dar ese equilibrio dándonos la seguridad jurídica. Y el Tribunal Federal, con su dificultad de integración, ¿no?, por esta irresponsabilidad del Senado de no designar una muy buena cantidad de magistrados. Exactamente, hay vacantes cerca de 50, 60 magistrados. Es imperdonable, no hay excusa, ¿no? Pero funciona y funciona bien. ¿Funciona? Pero faltaría esas facultades ejecutivas de la sentencia, como fue tu tesis doctoral. Sí, que al día de hoy no se ha modificado la ley, así sigue. Entonces, cuando no podemos cumplir esas sentencias, tenemos que irnos al amparo. Únicamente, no hay la posibilidad, y no hay una iniciativas o algo que vaya conduciendo a esas facultades. Ha habido iniciativas, pero creo que es un tema, el tema de los dineros es un tema muy escabroso, y creo que no han querido, por justa razón, si te pones del lado del gobierno, oye, pues nosotros nos vamos a dar un balazo en el pie. Claro. Creo que por esa razón no han querido modificar la ley, ¿no? Para lograr un cumplimiento efectivo de las Por la misma razón, también cuidando el dinero, que en materia tributaria no hay declaratoria general de inconstitucionalidad. Y por lo tanto hay un cálculo de consentir o promover leyes que sean inconstitucionales, y al fin y al cabo serán los menos los que se vayan al amparo, y será mucho más lo que se va a recaudar, ¿no? Sí, los que accedan al amparo van a ser los muy pocos. Y les dan los golpazos con cantidades multimillonarias de devoluciones, ¿no? Sí.
Oye, Oscar, y además de este del mundo tributario, ¿cuáles son otras de tus inquietudes en la lectura? ¿A quién sigues? ¿Qué te motiva en tu formación? Mira, pues una parte fundamental es todo lo jurídico, ¿no? Que tenemos que estar actualizados, las lecturas. Y más en el mundo tributario, que es vertiginoso la cantidad de reformas y modificaciones que existen, ¿no? Sí. Yo me he metido a leer un poco de todo, mucho por inspiración de mi socio. Mi socio ha influido mucho en las lecturas porque él lee de todo y también me recomienda libros de organización de empresas, de desarrollo personal, de finanzas. De finanzas, incluso estuvieron ustedes en IPADE, ¿no? Sí. Entonces, varios libros andamos picando, yo también, en varios lados, y creo que de alguna manera todos nos sirven, ¿no? Para afianzar un poco más. ¿Y esos libros como de qué temas es? Mira, he leído varios, unos que me han funcionado mucho, de Pablo Coelho, que en el tema personal me han funcionado mucho. También otros de Kiyosaki, que te hablan del manejo de las finanzas, que también es muy importante ese equilibrio con las finanzas. Entonces creo que esos son libros que te van marcando y te van orientando y te hacen ver en dónde te equivocas. Claro. Y qué tienes que corregir. A veces cuesta trabajo, pero creo que son buenos libros. Y tú, originario de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán. Así es, la capital de ¿Ahí naciste o naciste en Guadalajara? Yo nací. Sí, naciste en Ciudad Guzmán. Crecí en Ciudad Guzmán. Una tierra, pues, muy valiosa por el ámbito cultural. Sí. Juan José Arreola, digamos, ya hablando de zona, no solo de Guzmán, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Consuelito Velázquez, Blas Galindo, pues una cantidad de Clemente Orozco. Clemente Orozco, puro gigante. Y hace un año tuvimos la oportunidad del capítulo Occidente de estar en Ciudad Guzmán en un evento que se presentó en la Casa de la Cultura, no sé si era la Casa de la Cultura, pero un lugar muy digno. Pero nos dimos cuenta que hay muchas sedes precisamente culturales, hay una vida cultural aún muy activa, muy dinámica en Ciudad Guzmán. Es así, ¿no? Sí, afortunadamente, creo que faltaría más, pero afortunadamente se ha dado el tema de la cultura. ¿Y a qué le atribuyes que sea tan rica la cultura en Ciudad Guzmán? Pues yo creo que es el gusto ya de las personas, ¿no? Rubén Fuentes también, otros grandes artistas. Creo que es el gusto, el que ya nacen con ciertas cualidades o instinto, el que también son personas que les gusta estar desempeñando una actividad, otra, que se animan a hacer las cosas. Incluso antes de la propia establecimiento del centro universitario en Ciudad Guzmán, era muy rica ya en cultura zapotlán. Sí. ¿Y cómo era la vida en Zapotlán? ¿Tú que viviste allá? ¿Qué tan distinto estar en una urbe tan agitada como Guadalajara, no como la Ciudad de México, pero ya agitada, ya conflictuada, pero esa vida en Guzmán es muy distinta o también ya tenía sus conflictos? No, cuando yo estaba chico era muy tranquilo. La vida hoy es tranquilo, pero en esa época era muy tranquilo. Te podría decir que yo tuve una infancia muy feliz, muy bonito. Muy sano la vida ya, muy tranquilo, iba uno a la escuela, convivencia con amigos. Chico, en aquel entonces, 100,000 habitantes. Menos. Y el volcán siempre como un atractivo. El volcán, sí. Cuando le cae nieve, en diciembre. Es un espectáculo. Enero, febrero. A una hora y media de Guadalajara, tener el volcán, bueno, ustedes ahí al pie del mismo disfrutarlo, pero... Pues, y la laguna, hay una laguna, la laguna de Zapotlán también está ahí. Ciudad Guzmán, así que
feliz con el sur de Jalisco y ahora Guadalajara, ¿cómo es? ¿Qué cambio es? Y sobre todo con tu familia, ¿los ves más en Guzmán, los ves en Guadalajara? Pues mira, yo me hice tapatío, pero no dejé de ser zapotlense o guzmanense, porque como mi familia está allá, voy muchísimo. Hice acá mi vida profesional, me casé acá, vivo con mi esposa, mis hijos, pero como mi familia es de allá, la familia de mi esposa, pues vamos continuamente a Ciudad Guzmán, hemos perdido esa relación. Entonces nuestros hijos también tienen una vida un poco diferente a sus compañeros de acá de Guadalajara, porque pero están identificados y allá. Se sienten también. Sí, claro, les gusta mucho ir a Ciudad Guzmán. Oye, regresando al mundo del derecho, hablabas de un notario, de ti mismo como notario en el tema tributario, incluso te decías conservador, pero decías en el ámbito como litigante fiscal, luchador, controvertido. ¿Cuál debe ser ese perfil? No controvertido, sino que controvierte, que lucha, que impugna. ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo calificarías o describirías el perfil del litigante en general? Es que el litigante creo que es alguien que tiene que ser aguerrido, tiene que ser inteligente, establecer estrategias, resiliente, con conocimiento, resiliente, el saber afrontar las derrotas, sí, y el buscar otros caminos, el camino B, el camino C, porque no es que esté perdido el asunto, a lo mejor por aquí lo perdiste, pero no hay otra opción, la opción B, la opción C. Entonces creo que el litigante... Pero también entender que puedes concluir en esa, el ser litigante te pone entre la victoria y la derrota. Y creo que quien diga que todo se ha triunfado, bueno, pues no se dedica a esto. No, claro, o atiende puros asuntos de menor dificultad. Sí, ¿no? Como litigante debes de también saber perder y afrontar la derrota, porque creo que a todos nos ha pasado. Una derrota digna, que no sea por errores y con la mejor argumentación posible, que no se logró convencer, pero no por falta de esfuerzo, ¿no? Sí, más bien por cuestiones de criterio, porque los tribunales no compartieron el criterio, ¿no? Y hay que saber afrontarlo también. ¿De qué disfrutas más, el litigio o la notaría? Si es factible hacer la pregunta. Sí, no. Fíjate que las dos cosas las disfruto. El litigio me gusta porque te pone a analizar cada caso, a profundizar, a ver por dónde. Y si es que hay defensa en todos los casos, recordemos que hay casos que no hay defensa, claro, y hay que ser responsable, ¿no? Pero si hay defensa, creo que ese tema de el analizar, el ir más allá, lo disfruto mucho. Y también incluso de la esencia, para algunos, decía Víctor Peña en una conferencia, que para algunos el litigante era así una cuestión muy básica y que los realmente conocedores y la élite del derecho eran los corporativos, cuestión que yo no comparto. Víctor citaba, ¿no?, que él piense así, pero pues yo creo que los médicos, y de su opinión personal, pues el cirujano, el que se mete a salvar la vida, yo lo veo pues, de manera extraordinaria. Y en el caso del derecho, pues el litigante que pone a defender, a discutir, a salvar y conseguir que le den la razón en favor de su cliente. Entonces, pues esa es realmente la esencia. Bueno, sí, la palabra abogado, pues otro abogado viene precisamente de quien está defendiendo a semejante, ¿no? Innovar en los planteamientos, buscar derecho comparado, o sea, son muchos temas. Y que crea el derecho, porque la Corte de manera extraordinaria emite sentencias que hacen avanzar el derecho en ciertas cuestiones que la ley pues dice todo lo contrario, y unas interpretaciones como por ejemplo en el divorcio incausado, pues eso es porque un postulante le llevó ese argumento, lo sostuvo, lo defendió, lo argumentó, y la Corte también de manera atinada o de manera argumentada lo enriquece y le da sentido como jurisprudencia, pero ese diálogo es porque fue llevado a la causa a la Corte, no de oficio, ¿no? Así es. Entonces creo que esa función del litigante
eso lo disfruto mucho. Y como notario también me gusta el tema porque incluso la ley del notariado lo dice, el notario debe ser un perito en la materia, debe tener el conocimiento para asesorar y hacerlo mejor en el acto jurídico, ¿no? Y sigue teniendo un respeto generalizado en la sociedad el notario, que se debe de cuidar, prescindiendo ya de aquellos que no están honrando la notaría, pero sigue teniendo reconocimiento, ¿no? Exactamente. Reconocimiento y una enorme responsabilidad fiscal, insisto con eso, se han vuelto de alguna manera recaudadores de impuestos, ¿no? Sí, ha sido una chamba adicional que nos han implementado, nos ha impuesto el Estado, cada vez más engorrosa, ¿no? Y cada vez más competida y mejores perfiles los que han logrado tener el FIAT, ¿no? Pues sí, afortunadamente están siendo un poco más exigentes en eso para seguir lo que buscan es mantener cierto perfil de personas honorables y estudiosas y que hagan bien su trabajo, ¿no? Estuviste, nos decías, saliste del Tribunal Fiscal en tu servicio social o en tu pasantía, ¿qué era? Servicio social. Servicio social, y te fuiste a KPMG. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En KPMG estuve 3 años y medio. También como litigante. Como litigante. Y después te vas a fundar la firma Amezcua Álvarez. Una experiencia o una decisión afortunada, ¿no? Sí, claro. Creo que eso me marcó. Incluso muy joven sí, iniciaste, ¿no? Mi socio me invitó a constituir la sociedad y yo tenía alrededor de 26, 27 años cuando ya éramos socios. Y un cambio dramático de estar formando parte de una firma muy importante de las demás Big Four a hacer su propia firma, ¿no? Sí. Fue un cambio grande, retador, pero creo que también fue muy enriquecedor. Nos formó y nos ayudó, pues, claro. Y hasta la fecha seguimos. No hay fórmulas generales ni reglas que se deban de establecer, pero tú a ese joven estudiante que hablábamos hace un momento, que está empezando a inquietarse por el derecho fiscal y que te hiciera esta pregunta, hacer carrera en una de estas 4 grandes firmas o constituirse de manera independiente como ustedes lo hicieron, ¿qué podrías decirle? Mira, desde mi punto de vista, sí te forma el estar en estas firmas, te da disciplina, te da de cierta manera un campo, porque tiene relación con clientes internacionales, ves asuntos que en ocasiones no vas a ver en un despacho pequeño. Entonces, esos tipos de asuntos te hacen crecer y ya dependerá de cada quien cómo quiera, si quiere continuar en un despacho como estos de por vida o estar un tiempo y después formar su propia firma, ¿no? ¿Te viste alguna vez en la función pública? No has tenido función pública. No, nunca he tenido función pública. De chico sí me llamaba la atención, el tema de ser diputado, de ser senador. Como juez. De familia perista, ¿no? Sí, como juez no. Ministro, pues yo creo que a todos los abogados no nos gustaría ser ministros. Pero no, más bien por la política me inclinaba, pero ya me metí al 100% al tema pero profesional. No lo descartas completamente. No lo descarto, pero ahorita estoy al 100 el tema profesional. Presidente municipal en Zapotlán, ¿te destapo o allá no? Más bien de Guadalajara. No, ahorita no, esos temas ahorita no. Muy bien, yo quiero reconocer en ustedes la gran actividad tan dinámica que tiene la Comisión de Derechos Fiscales. Es extraordinaria, no solo en ese diplomado que organizaron de Derecho Fiscal y Empresarial, particularmente los trabajos de comisiones son, además de muy técnicos, constantes y siempre con una gran asistencia. Es muy relevante la Comisión de Derecho Fiscal. Pues sí, mi socio ahí la encabeza y le ayudamos y tratamos de que vaya funcionando, ¿no? Entonces,
creo que el colegio ha hecho una buena función en el capítulo Occidente, porque de alguna manera ha permitido en este grupo de profesionistas que estamos inmersos en esta aventura del colegio, de buscar gente afín que queramos superar, aprender, compartir conocimiento. Entonces creo que nos sirve para mantenernos actualizados. Es el valor de la colegiación, ¿no? Estar colegiados, más allá de que no existe una obligación legal, tener la oportunidad precisamente de estas convivencias más institucionales. Tú y yo nos conocemos, fuimos compañeros en la Panamericana en la especialidad de Derecho de Amparo y con Derecho, Constitución y Amparo, pero de esta manera más organizada, más institucional, más sistemática y más multitemática, lo permiten los colegios. Y sí, tú lo dices bien, es una buena aventura la del Ilustre, que está desde 1760, y nosotros que somos el Ilustre también, no somos un apéndice, pero con una presencia que ya se han cumplido los primeros 5 años, y cumpliremos muchos más, como se han cumplido 264 años y esperemos mucho más. Así que sí, coincido contigo, sí ha sido una gran experiencia y lo seguirá siendo el Ilustre, ¿no? Y luego contigo a la cabeza. No, pues con gente como ustedes que son muy activos, muy dinámicos, preparados. Hemos tenido 6 contigo, eres el 6º que hemos entrevistado en este programa que iniciamos, y pues pura gente de primera que le da ahora sí literalmente el lustre al colegio. Y pues ha sido un placer, Oscar, que estés con nosotros y agradecerte tu tiempo, de compartir tus sentimientos, tu historia de vida, y que sea un ejemplo para tantos que quieren llevar a cabo una carrera honesta y exitosa como la tuya. Muchas gracias. No, al contrario, Alberto, gracias Oscar. a ti y al Ilustre. Muchas gracias, y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa de La Toga, Diálogo con Juristas.